Sí, señor. Como Sí, señor. dice una comunicadora importante aquí en Santiago, hola mundo. Hola. Señores, nosotros habíamos anunciado que íbamos a hablar de inmobiliaria, de proyectos inmobiliarios, de la administración de condominios. Y para eso, ¿quién mejor que Aide Crisóstomo, empresaria inmobiliaria, miembro del grupo LOM? Bienvenida, Aide. Gracias. Un placer de estar aquí con todos ustedes hoy. Nosotros tenemos ahí un tema importante y es el tema de la administración de los condominios, porque a pesar de que cada día hay más empresas que hacen y desarrollan este proyecto, la realidad también es que se hace de manera muy informal o lo hacen las mismas personas que viven ahí, sacan una cuenta entre dos, manejan por ahí el tema de los condominios, o las empresas que administran no están debidamente constituidas y tampoco como que rinden cuentas claras. Y regularmente hay un tema con las administraciones, esas cuentas personales, cómo se maneja, y entonces para hacer los cobros luego se hacen acciones irregulares, quién manda una intimación de pago, tú debes 10 meses de mantenimiento. Esa situación del día a día, la gente se queja. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ¿Tú qué vives de eso? Sí, muy buena tu aclaración y excelente la pregunta. Nosotros tenemos unos conflictos porque al dominicano no le gusta regularse, al dominicano no le gusta trabajar por las rayitas, como nosotros decimos, y es muy difícil adaptar esta costumbre en los condominios. ¿Qué pasa? El condominio que no se le saca un RNC, este condominio está lamentablemente irregular. ¿Por qué? Porque este condominio no puede sacar a nombre del condominio ni siquiera un contrato en Edenorte, ni siquiera un contrato en Corazán. No puede tener los trabajadores, los empleados, no lo puede tener a nombre del condominio, por ende, los empleados no figuran en TCS, sus seguros. Entonces son muchas irregularidades que se ven cuando el condominio no está debidamente registrado. Aparte de esto, tenemos complicaciones con lo que es los estados financieros, porque al caer los depósitos a una cuenta de un vecino, de un primo, del que vive ahí en el condominio, a veces está en Estados Unidos. Entonces, cuando caen estos depósitos en esta cuenta, que usualmente también la utilizan para otras cosas, no hay una regularidad como debería de tenerla. Y entonces ahí viene una inquietud importante, y es que nosotros vemos cómo se ha vuelto viral y tendencia las estafas en este tipo del sector. No solamente en aquellas constructoras que venden proyectos no acabados, sino también en administradores de condominio. Y es que cómo que se concilia una cuenta de una persona que maneja 5 condominios. Pero tú acabas de decir algo que nos están escuchando, tal vez se preguntan o se quedan en el aire. Sacarle un RNC al condominio. Sacarle un RNC al edificio. O sea, mi edificio se llama Residencial Patricia 1. ¿Cómo yo le saco un RNC al Residencial Patricia 1? Se constituye. Pero ¿cómo tú te constituyes? Como, primero, estamos hablando para el que no lo sabe, ¿verdad? Está el residencial, sobre todo los más viejos, porque lo de ahora, en los últimos años, con la nueva ley de registro inmobiliario y los avances, la nueva ley que tiene 25 años, 20 años, porque es el 2005. Pero ahora con el tema de los fideicomisos y todo lo demás, pues las constructoras están empezando a desarrollar el proyecto con una forma legal diferente. Sin embargo, nosotros tenemos edificios que tienen 30 años. Correcto. Entonces, esos edificios que tienen 30 años, que algunos ni siquiera son condominios, porque antes no se hacía, por el tema de que la gente construía, no había que cubicar ni demás. ¿Cómo yo voy en un Rudy 3, no en un Rudy 25, en un Rudy 3 a constituir ese condominio? La gente, es importante decir, que todos esos apartamentos pueden tener préstamos. Para constituir un condominio tú tienes que entregar todos los títulos. No realmente. No. Aquí lo que se maneja, o cómo se maneja, es de la siguiente manera. Lo primero que se hace es una asamblea. La asamblea se hace con un abogado. Un abogado, notario, que notarice la asamblea, registra la asamblea, y con este registro de asamblea entonces se saca el RNC. Vamos a aclararlo de una manera más fácil. Residencial Patricia 1. Residencial Patricia 1, nos congregamos, nos reunimos
como una reunión de vecinos común y corriente, pero con un abogado presente. Okay. ¿Qué se necesita? El 50% más uno de los propietarios. De los propietarios. ¿Para qué? Para que haya una votación. Okay. Entonces, aquí se determina lo que se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Vamos a registrar el condominio. Se le va a sacar el RNC al condominio. O sea, el condominio viene siendo, en teoría, una empresa. Okay. Entonces, vamos a constituir el condominio luego de la asamblea, pero el primer paso es la asamblea. Y entonces, después que tenga RNC, se puede abrir una cuenta de banco. Y ya todos los pagos de mantenimiento, cuota extra, todo sale de ahí. Dentro de ahí, correcto. Entonces ahí ya usted puede, a nombre del condominio, sacar lo que es el contrato de Edenorte y sale Patricia 1, Residencial Patricia 1, y sale su contrato de Edenorte. Porque mientras tanto va a salir a nombre tuyo. Claro, o de cualquiera. O de cualquiera que haya hecho el favor de hacerlo. Pasa con el agua. Conozco algunos condominios que ya la empresa constructora junto con el fideicomiso lo que hacen es crear el consorcio de propietarios, que es el condominio, y luego que entonces empiecen a venderse los apartamentos, o sea, hacen la asamblea la hace la constructora porque es dueña de todos los de todos los apartamentos. Y posteriormente cuando empiezan a vender, pues los que van comprando van siendo parte de ese consorcio de propietarios. ¿Esa forma es legal? Sí, ¿es claro. Lo correcto o es incorrecto? Sí, es totalmente correcto. Nosotros en Grupo LUM tenemos aliados constructores que tienen una excelente trayectoria, y estos mismos constructores, cuando se nos acercan a nosotros, que son los que nos dejan sus proyectos para administrárselos, ya están tomando esta nueva temática. ¿Para qué? Para ya dejar el condominio estable, porque hay muchos propietarios que lamentablemente ignoran el proceso. A veces tienen la mentalidad ya de casa, de que yo en mi casa hago lo que yo quiero. Exacto. Yo en mi casa soy el que mando, yo en mi casa atiendo en los balcones si yo quiero, yo en mi casa tengo el perrito. Qué ridículo. Entonces ya en casa tienen una costumbre diferente. Cuando llegan a un condominio no se saben adaptar tanto a reglas legales, tanto a reglas del mismo condominio, y como no se adaptan a esto y no tienen el conocimiento, ignoran que se rigen bajo la ley 5038. Entonces, por eso es importante que las constructoras den ese primer paso que usted está mencionando. Pero una vez que está conformado el consorcio de propietarios, todo el mundo está en su apartamento, el tema del cobro. En algunas ocasiones hay personas que se atrasan con el pago, y hemos visto algunos casos públicos, incluso que se han llevado a tribunales, de personas que se le ha, en algunas ocasiones no se le permite el ingreso al apartamento, en otras ocasiones se le restringen algunos servicios, como el servicio de gas, y ha habido sentencias con relación a esos temas. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esa situación, que yo sé que es complicada también para la administración? Sí. Es un asunto económico. Hay un tema. Nosotros hemos visto también condominios o administradores que hacen que les cierran el agua, por ejemplo, cuando están con falta de pago. Nosotros no practicamos esto. En Grupo LUM esa parte no se practica, porque nosotros tratamos, desde que entramos a un condominio, entrar mediante una asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea ya de por sí me da a mí el aval legal para hacer los cobros legales y los cobros compulsivos que se necesitan. ¿Cuáles serían esos cobros compulsivos que puede hacer la administración legalmente? Nosotros podemos hacer los cobros normales que se ejecutan. Nosotros mandamos los comunicados, nos ponemos en contacto con el propietario, con a veces el representante, porque a veces no tenemos el número del propietario porque dejó un representante y no quiere ser llamado. Ya luego de esto, como en asamblea se dictaminó los pasos a seguir, porque eso es importante que se dictamine en asamblea. Bueno, que ya entonces y la propia ley 5038 establece parte de esos pasos de manera general. Correcto. Entonces ya aquí se le puede inscribir un privilegio, que no es un privilegio, pero
así se le llama, se le inscribe un privilegio, una hipoteca a su título, y entonces esta persona, si decide no pagar y seguir con este actuar, lamentablemente esta persona puede hasta perder su propiedad. Pero ¿debe decidirlo la administración o lo decide la asamblea? Lo decide la asamblea. La asamblea. Mañana está ahí es decir, como... que dentro de un consorcio, Patricia, ustedes. dentro de un consorcio de propietarios, la asamblea sería el gran soberano. Correcto. Claro, Sería la el gran administración, de hecho, se requiere un poder especial para eso. ¿Alguna pregunta mañana? No, solamente Aide Crisóstomo, muy joven, empresaria, parece abogada también. ¿No es abogada? No soy abogada. Ah, pues se desempeña muy bien. Gracias. Una estrella, muchacha. Sí, sin duda, sin duda. Es obligatorio. Y si yo me mudo y tengo mi servicio aparte de los demás condóminos y no necesito realmente subordinarme a los requerimientos legales, que yo lo entiendo que existe, la 5038 es clara en eso. Y yo tengo mi servicio que me lo dan. Yo conozco un caso en la capital, ahí en la Nacaona, de un amigo que es de un servicio de inteligencia del Estado, de Estados Unidos. Y ahí nadie puede inventar. Y él tiene, todos lo hacen ahí en la Nacaona, una persona que yo conozco. Es obligatorio ser un condómino del grupo. Pero ¿a qué usted se refiere? Porque tiene que ponerme un caso específico. O sea, ¿en qué sentido? Dígame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, una torre que está ocupada, ¿verdad? Tiene su residencial. 20 apartamentos. Correcto. Eso es un condominio. Ajá. Así es. Nada más no es ahí en la Villa Olímpica, Ajá. los apartamenticos hechos por los gobiernos de turno. No. Esa torre es un condominio. Se rige por la 5038 también. Es una sola ley para todo el mundo. Sí, así es. Y si hay una persona, que puede ser cualquiera de nosotros, pero en este caso yo conozco un caso de un amigo mío que es agente de seguridad de Estados Unidos. Y él, por razones obvias de seguridad, no participa en el conjunto. No tiene que pagar cuota obligatoriamente. Claro. Sí, Y tiene que subordinarse obligatoriamente a los reglamentos del condominio. Así es, porque la ley está aunque por no encima requiera de de todo. ningún servicio. Pero vamos a ponerle un ejemplo. Sí. En estas torres usualmente hay un gas común. Un gas común. Y digamos que él diga, yo no quiero usar el gas por tubería porque a mí me gusta el tanque. No, pero ponen Yo peligro. quiero un tanque. Usted no puede. O que no lo use. O que no use gas. No, que no tiene la instalación para eso. No hay puede. instalación. O sea, no puede. No No puede. puede. Pero no porque- solo eso, que hay agua y luz común para el ascensor, para la escalera, para el portón, para lo que sea. de piscina. Se paga la recogida de basura. O sea, cuando uno pertenece a un conjunto, tiene que regirse por las reglas. Así es. Yo lo que ahí Pero, espérate, pues yo no me siento satisfecho con la ok. respuesta. Es que le respondí yo, Carlos. Yo tengo Un 3 boche. preguntas todavía. Me Patricia dio- Cervaje tiene la ventaja que es abogada. Me dio un boche. No, Al no, aire. pero Crisóstomo lo está explicando muy bien. Ahora, yo tengo ese caso en mi cabeza. Que la pregunta sencilla ¿es obligatorio entonces? Sí, porque él se está rigiendo a la ley 5038 y la ley está por encima de todo. Eso es así. Y si no se acoge, ¿qué pasa con ese inquilino? Que es En dueño del lugar. Depende a qué él no se esté acogiendo, o sea, todo depende. Por ejemplo, si él no participa en asamblea, no pasa nada, simplemente su voto no está contabilizado. ¿Entiendes? O sea, en asamblea su voto no está contabilizado. Ahora bien, si él, a pesar de no participar en asamblea, está en falta con los temas que se coordinaron en asamblea, entonces él tiene consecuencias legales. Exactamente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, su apartamento puede ser multado si así lo decidió la Junta, porque todo depende de lo que la Junta decida. Si la Junta decide poner multas por X o Y cosas que se hagan, por ejemplo, digamos que este señor sea muy adinerado y tenga un Tesla último modelo y necesite un cargador para su vehículo. Pero el condominio dice que en el condominio no se van a poner cargadores de vehículos porque eso afecta el consumo de luz. Pero él dice que él va a pagar su luz como quiera. Pero el condominio dijo que no. Y por mayoría se votó en asamblea que no, que él no puede. Lamentablemente él no puede. No puede. Y si él lo pone,
que es lo que usted me está preguntando. Sí, ¿Qué sí. pasa si él lo hace como quiera? Si él pone este cargador, por ejemplo, entonces lamentablemente tiene consecuencias legales. ¿Qué puede hacer? El condominio puede contratar una firma de abogados, para que lleve el caso, y entonces en asamblea eso se estipula. Eso es así. ¿Me di a entender mejor ahí? Sí, perfecto. Eso es un tema. Mira, el tema de la transparencia, que no es un asunto solo de lo público, de la transparencia, porque la administración maneja recursos que son de los propietarios de los apartamentos, pero en algunas ocasiones hay algunas administraciones que no son tan transparentes. ¿Cuáles son las consecuencias legales que podría tener una empresa de administración si no es transparente con los ingresos y con los egresos que está teniendo? Una demanda, por supuesto, porque por ejemplo Pero la tribunales. correcto, la administración tiene el deber de transparentar eso que usted menciona, tanto ingresos como egresos. Sí, porque hay un fondo que se determina que va a ir acumulándose para cualquier situación que se dé a lo interno del Por condominio. eso la administración siempre recomiendo que un administrador no debe figurar solo en una cuenta. Muchas veces es necesario que el administrador esté, pero por ejemplo, nosotros no estamos en cuenta. Nosotros no nos gusta eso de tener que estar en una cuenta bancaria del condominio para mayor transparencia. O sea que ustedes no son los que manejan la cuenta. No, Wow, pues eso me sorprende bastante. no. O sea, ustedes son unos administradores, digamos, ustedes administran todo, pero la cuenta es del condominio y quienes figuran en la cuenta son propietarios del condominio, miembros de la Correcto. asamblea. Miembro de la junta directiva que se formó en Es- asamblea. Entonces ustedes Sí, le sí. piden a la junta directiva todos los meses que haga esta cantidad de cheques o de pago y ya. Correcto. Y a ustedes les pagan por eso. Y a nosotros nos pagan por el servicio. Pero y eso está nosotros, excelente. correcto. Pero, Entonces wow. nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros entregamos un estado financiero mensual, no trimestral, no anual. Nosotros mensual entregamos un cierre financiero de cada uno de los gastos y no solamente Y con evidencia, me imagino, no todo, también. eso iba a mencionar, no solamente el desglose, nosotros también le anexamos facturas, recibos, comprobantes y todo eso se le entrega a cada uno de los propietarios de manera mensual. Eso es transparencia, porque me llama bastante la atención. Conozco Sí. varios consorcios de propietarios que tienen una situación difícil con ese tema de la transparencia y lo vislumbramos con algo sencillo como la basura. Las contrataciones no se hacen al ayuntamiento que geográficamente o políticamente les corresponde ese condominio, donde está el condominio, sino que contratan camiones de otros ayuntamientos y o sea, porque no se hace de manera legal. Esa situación, ¿qué piensan ustedes con relación a eso? Bueno, o no me expliqué correctamente. No te estoy entendiendo. me explico. Él sabe, porque ni él mismo se es que- entendió. Mira, voy a poner un caso que relaje. se dio en Canabacoa, Ajá. donde el condominio no quiso hacer un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces, el condominio lo que hace por detrás, contrata camiones del ayuntamiento, de un ayuntamiento X. Y cuando contrata esos camiones de un ayuntamiento que no es con la alcaldía como tal, sino Con la empresa recolectora. con Oye. el manejador. Oye, esa vaina. Con el manejador para manejar pago directo, Ajá. pero esto no puede, o sea, no estaban recibiendo ningún tipo de factura, por tanto, no podían presentarlo como evidencia los pagos. En este tipo de casos, los condominios deben exigir que todo contrato que haga la administración deba ser con empresas públicas o privadas debidamente registradas. Si así el condominio lo decide, sí, porque vuelvo a lo mismo, el administrador no tiene derecho de nada hasta que sea lo que el condominio decida en asamblea.
O sea, el administrador, mi rol de administrador es hacer que se cumpla lo que ustedes decidieron como propietarios. O sea que, por ejemplo, si el condominio decide hacer ese macuteo por atrás, Sí. ustedes como Es administrador, ilegal y puede... no importa, ustedes como administrador le va a pagar al del camión toda la semana lo que se acordó el condominio. Lo que el condominio acordó. Porque Y él en buscó el ese estado, empleado. aunque no haya recibo, está pago semanal de eso y ya. Ahora bien, la informalidad es lo que prima en el tema de la administración de condominios y es lo que uno siempre ha visto. Al final hay un disgusto por el tema de falta de transparencia, quizás por desconocimiento de los mismos condóminos, de sacarle su RNC y hacer la cosa como es. Y lo que cada vez yo veo más es que un condominio tenía una administración y no quedó conforme y vuelven y la retoman. 3 propietarios, hacen una cuenta entre 2 y vuelven a lo mismo. Aquí yo quiero que tú nos seas muy enfático porque quizás quienes nos están viendo están bajo esa modalidad. Y se compromete la responsabilidad patrimonial tan grande de ese propietario que está cobrando ese dinero que afecta todo el entorno familiar en un tema económico, porque si uno de esos propietarios no está contento, aunque sea para molestar, por no decir la otra palabra, te puede hacer la vida imposible, te embarga la cuenta tuya, la de tu esposo y toda la, no nada más la que tú manejas, lo del condominio, ¿verdad? Entonces, como administradores de condominio, ¿hay alguna responsabilidad que le dé garantía a la gente? Porque lo que pasa es que la gente ve como que al final los administradores hacen poco y si me quedan mal, ¿a quién yo les reclamo? O sea, ustedes tienen una responsabilidad. Sí, claro que sí. La ley 5038 le da la responsabilidad al O administrador. sea, si no hay una transparencia, si hay un mal manejo, ¿pero qué entonces ustedes no manejan el dinero? No, pero ahí vamos con el tema. Tú estás hablando con Grupo LUM que no maneja el dinero. Ah, pero hay gente... No, la mayoría sí. Sin embargo, mayoría de administradores manejan Tú le el dinero. depositas Pero su lo más cuenta y hacen transparente es una... lo que ellos hacen. Pero claro, porque como hay Los otros son un grupo de administradores, tigres. muchachos, hay No, administradores, pero- yo conozco empresas que administran que tienen más de 500 apartamentos y todo es bajo su cuenta. Entonces eso es delicado y de ahí el disgusto en este tema. Pero hay Todo- un caso- todo hay un también caso que se depende. hay un caso que se dio por allá por el 2020 en la institución donde trabajo, que me piden un favor de ir a un condominio muy famoso de Santiago, donde el agua también era común. Es decir, el micromedidor estaba a la entrada y se le computaba a todos. Es decir, no tenían micromedidores por cada una de las casas donde está el condominio. Y tenía el condominio una deuda como de 3 millones de pesos. Y un artista famoso se pone en contacto conmigo y me dice, oye, pero yo estoy pagando todos los meses y aquí este condominio que tiene una deuda de 3 millones de pesos con Corazán y nos cortaron el agua. Cuando hicimos la investigación, adivina, ¿Qué? la empresa administradora no estaba pagando a Corazán y tenía 5 años que duraba un año sin pagar sin pagar el agua y al año entonces hacía un acuerdo de pago con algún servidor público no tan ético y les reducían eso de manera significativa, pero lo hacían al margen del conocimiento de los condóminos. Pero para quedarse con el excedente del dinero. Exactamente, para quedarse con el excedente. Nosotros- yo tengo cierta... Nosotros tenemos una plaza, Una bueno, situación nosotros tenemos un local difícil, en ¿no? una plaza que nos embargaron porque nunca pagaron la factura al ayuntamiento, como por más de 5 años. Entonces, embargaron el local propiedad de nosotros porque como constructora nos quedamos con, y se llaman igual, la constructora que la plaza. Y cuando nosotros le reclamamos a la administradora, la respuesta que nos dio una empresa administradora muy famosa de aquí, que era que no llegaban los recibos. Pero o sea, tú sabes lo que tú tienes que pagar. Y hubo que hacer un acuerdo de pago, una cuota extraordinaria, porque evidentemente de quién es la responsabilidad es del condominio. Y esa fue la respuesta, que no llegaba el recibo del ayuntamiento y tenía 5 años que no pagaba. Y los propietarios sí le estaban pagando. a Claro, ellos, se o sea, de pagaba el manera mantenimiento. Se, todo. pagaba, se estaban robando To- el dinero. todo el pero tiempo. venga acá.
Y al final tú tienes que pagar. Y al final, ¿qué tú haces? Porque también uno no quiere acudir a la justicia. Porque tú vas a durar 5 años peleando, perdiendo tiempo, una no audiencia, y te la reenvían y nada te lo asegura. Porque esa empresa debió de haber pagado con daño y perjuicios. Ahí ve, por último. Sí, ya ve que. Por último. Digo, de mi lado, ¿verdad? El tema no es solo financiero, el tema no es solo administrativo, el tema no es solo 50-38 y ajustarse a ella, no. Hay situaciones de comportamiento que van más allá de lo que es incluso la gerencia de un condominio. Ha habido casos que tú conoces, pese a tu juventud, de que un parqueo que entra un visitante o cualquier persona y lo ocupa, y eso ha dejado muerte, ha dejado tragedia. Eso es parte de la responsabilidad en un condominio. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vinculación hay o qué relación hay entre la gerencia, en este caso tu empresa, un caso como ejemplo lo pongo, y las autoridades para en un caso así intervenir y asumir? Quisiéramos que las autoridades estuvieran más de la mano con nosotros. Pero no es así. Pero no es así, lamentablemente. Míralo ahí. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener un antirruido que llamar. Oye, Y no tenemos esa facilidad. Cuando hay vecinos que a 3 de la mañana tienen una música extremadamente alta, yo no puedo venir yo como administradora a pecho abierto a tocarle porque yo no sé en qué está esa persona. No te entran a apuñalar. Exacto. Sí, entonces, sí. Son muchos factores que nosotros tenemos de por medio que quisiéramos que tuviéramos la autoridad de mano. Correcto, eso es importante, ese elemento que tú dices. Y en la que nueva... las autoridades tienen que estar acorde con, óyeme, para ese Claro. tipo, yo conozco casos que eso da pena, da vergüenza. Y en la nueva ley de alquileres, obviamente no está contemplado algo de esto, la ley de condominio. ¿Hay algún proyecto que pueda fortalecer esta alianza interinstitucional de la mano con la sociedad? No. No, por el momento no se vislumbra. Chispa. Bueno, pues Y con la contratación de empresas de seguridad no se puede utilizar la fuerza dentro del condominio e imponer el reglamento. Depende hasta qué punto, porque nosotros tenemos una responsabilidad civil, pero hasta qué punto puede una seguridad Exactamente, claro. llegar al apartamento de se otra ve esa persona. vaina que tiene un escopetazo, un loco viejo, güey. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo te contactamos? Porque a raíz de todo lo que tú has dicho y de la transparencia con la que evidentemente ustedes manejan el tema, pues tenemos que recomendarle a todos los que nos ven que no solamente consulten, sino que también usen los servicios y los rieguen más para adelante. Entonces, ¿a dónde te contactamos? 809-982-5585, Grupo LOUM, Grupo LUM, lo pueden buscar ahí en Instagram también. Grupo LUM, ya saben, señores, la transparencia es importante, pero también es saber darle a profesionales preparados lo que le corresponde en cada área. Usted no lo puede hacer todo. Tampoco se exponga a manejar cuentas a nombre suyo de un condominio, cuando para eso hay personal especializado y capacitado. Gracias por estar aquí. Randy está encantado, pero es una realidad. Es que la transparencia es fundamental en esto. Es que es lo más importante de todo. Entonces, bueno, pues ahí quedamos. Esta recomendación, sígala en Instagram, puede escribirle por ahí, contactarle. Gracias nuevamente por estar aquí. Ustedes. Nosotros vamos a una pausa, no se muevan.